quiero compartir un pensamiento bíblico que yo lo titulé La primicia del reino. ¿Sabe lo que yo descubrí, hermano? Que las situaciones que hace 2000 años producían ansiedad, desespero y angustia a la gente, no han cambiado en nada. Hoy en el siglo XXI la gente sigue tan desesperada y tan angustiada como hacía 2000 años y por las mismas cosas. Para el tiempo de Jesús, la gente se desesperaba y decía: ¿qué como? ¿Cómo me sostengo? ¿Qué bebo? ¿Qué visto? ¿Cómo me protejo? Porque los elementos básicos de la vida, cuando no están, te desesperan, te producen ansiedad. Y con esa gente se encontró Jesús, y con esa gente se sigue encontrando Jesús. Y lo sorprendente es que la misma situación de 2000 años atrás la estamos viviendo hoy, aquí y ahora. La gente sigue llena de ansiedades y de desespero, buscando qué comer, qué beber, qué vestir, cómo vivir, cómo sobrevivir. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Y nos llenamos de ansiedad y de estrés y de angustia. Y perdemos norte, nos desenfocamos, inclusive nos enfermamos, peleamos los unos con los otros, porque estamos buscando resolver las situaciones apremiantes de la vida. Y lo grande es que cuando el Señor los encuentra así, les da una solución que yo le llamo la primicia del reino. Y le dice en Mateo 6:33, lo que te dice a ti, lo que me dice a mí hoy. Porque es la misma situación. Buscar el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas vendrán por añadidura. La solución a la ansiedad que se vive, la solución al desespero que se vive, la solución al estrés que se vive, sigue siendo la primicia del reino. Buscar el reino de Dios y su justicia primero. Y las demás cosas, las cosas que me desenfrenan, las cosas que me desenfocan, las cosas que me ponen a pelear, las cosas que me aturden, las cosas que me cargan, las cosas que me ahogan, vendrán como alguien que, sabiendo que las necesita, te las añade. Bendito sea el nombre del Señor. La primicia del reino era el reino de Dios y justicia primero. Pero eso nos lleva a tres cosas, que es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. El Señor dice que busquemos el reino y su justicia. Pero ¿qué es el reino, hermano? ¿Qué es el reino? ¿Cómo se busca el reino? ¿Qué es el reino? Y después que yo encuentre el reino, ¿qué yo voy a hacer con ese reino? Si esa es la solución que da Jesús para enfrentar la vida, ¿qué es buscar el reino? ¿Es venir a la iglesia? ¿Es meterse a bautista o a pentecostal o a la religión o a aleluya? ¿Qué es buscar el reino? ¿Qué es el reino? ¿Y qué hacemos cuando lo encontramos? Déjeme tratar de contestarlo primero, de la manera más sencilla que podamos. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Miren, cuando el Señor dice buscar el reino de Dios primero, lo que está diciendo es: concéntrate, enfócate, haz de la prioridad de tu vida el descubrir eso que Jesús le llama reino. Haz de la prioridad de tu vida entender eso que Jesús le llama reino. Haz de la prioridad de tu vida responder a eso que Jesús le llama reino. Eso es buscar primeramente algo. Tú quieres descubrirlo, tú quieres entenderlo y tú quieres responderle. Entonces, si yo decido
buscar atentamente, enfocadamente, descubrir, entender y responder eso. La otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué es eso? ¿Qué es el reino? Ya aquí yo sé, algunos hermanos y otros, si la memoria no le falla, que nosotros hemos enseñado lo que es el reino. Pero para eso de refrescar, déjenme decirle que el reino, en primer lugar, escúchalo bien, era el tema central de la predicación de Jesucristo. Y si el tema central de la predicación de Jesucristo era el reino de Dios, a nosotros nos conviene, nos compete y nos es impuesta la obligación de saber lo que es el reino. Porque ese es el tema central de la predicación de Jesucristo, el reino de Dios. En Marcos 1, 14 y 15, cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó diciendo en su ministerio, lo que ustedes ven aquí, miren ahí, y a rayos, eso está grande. Cumplido el tiempo, dice, el reino está cerca. Así comenzó Jesús su ministerio, predicando el reino. Reino significa o se traduce de una palabra en griego que es basilea. Yo estaba una vez predicando de esto y un hermano charlatán le dice al otro, ¿lo ves? Hay que vacilar. El pastor dijo, basilea. Yo dije basilea, no vacila. Basilea significa, escúcheme bien, gobierno, dominio. Es una esfera donde hay un gobierno, un dominio, pero tiene que haber un rey. Es un rey que tiene dominio, que gobierna, que es soberano. ¿Usted ha escuchado la palabra soberano? ¿Sabe lo que es un soberano? Un soberano es aquel que se hace lo que él dice, cuando él dice, como él dice, donde él dice y para lo que él dice. Tiene poder absoluto. Es un monarca con poder absoluto en ese reino, en esa esfera. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios, del dominio de Dios, donde el que reina se llama Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Jesús está hablando de gobierno, está hablando de dominio cuando habla del reino. Y ese gobierno y ese dominio, antes que la tecnología moderna que ha hecho películas tridimensionales, ya se manifiesta como un reino tridimensional, que tiene un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. ¿Por qué decimos que es pasado? Miren, Mateo 8:11 dice que ya en ese reino, escuche esto, estaba Abraham, Isaac y Jacob. Que el reino de Dios ya era. Abraham, Isaac y Jacob ya están en el reino. Ese reino tiene una dimensión pasada. Usted tiene que entender esto. ¿Cómo es posible que el reino sea pasado y también sea presente? Porque la Biblia dice que el reino de Dios se ha acercado en Mateo 17. Y luego Lucas dice, el reino ya está entre vosotros, decía Jesús. Entonces tiene una dimensión pasada, tiene una dimensión presente. El reino era y el reino es, ya está entre nosotros. Pero no se queda en el pasado ni en el presente. El reino también tiene una dimensión futura. ¿Cuál es una de las peticiones, la primera que tiene el Padre nuestro? Venga tu reino. Entonces tenemos un reino que es pasado, un gobierno, una esfera donde Dios es soberano, donde Dios gobierna, donde Dios domina. En el pasado la tenemos en el presente, pero también la pedimos para el futuro. Por eso Apocalipsis 5:10 dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos. Es decir, que estamos reinando ahora, pero vamos a culminar, va a haber una culminación en ese reino. Es pasado, es presente y es futuro. Entonces, si es pasado, si es presente y si es futuro, ahora el reino no se ha completado. Por eso es que usted cuando ora tiene que decirle al Señor, venga tu reino, porque el reino está entre nosotros, pero no ha culminado.
culminado. En el reino nos movemos, en el reino estamos, pero hacia la culminación del reino vamos todos. Los que hemos creído en el Rey del reino y nos dejamos gobernar por los principios del soberano y monarca de ese reino. ¿Cuánto la alaban? La mejor definición que yo he encontrado del reino la encontré ahí mismo en Mateo 6:10, porque dice: venga tu reino. Y utilizando una técnica que los hebreos utilizaban en sus escritos, que se llama el paralelismo, muy común en los proverbios y en los salmos, el mismo texto nos explica qué es el reino. Lo define. Venga tu reino, ¿qué dice? Sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo. Entonces, sin mayores complicaciones teológicas, el reino de Dios, que Jesús decía que teníamos que buscar primero, lo que Jesús está diciendo es: busquen que se haga la voluntad de Dios en todo momento y situación donde usted entra, sale, se acuesta y se levanta. Cuando usted dice venga tu reino, lo que usted le está pidiendo al Señor es que la voluntad del Señor se haga aquí y ahora, conmigo y los que están alrededor de mí. Venga tu reino en mi casa, es que se haga la voluntad del Señor en mi vida y en la vida de mi matrimonio y en la vida de mis hijos y en la vida de los que habitan en mi casa. Venga tu reino en la iglesia, es que se haga la voluntad en todos los proyectos de la iglesia, en la visión de la iglesia, en todo lo que hacemos en la iglesia. Venga tu reino en la iglesia, no es que aquí se hagan las cosas como la hermana Checha o como el hermano Pancho para que se moleste, es que aquí se haga la voluntad del Señor, como se hace en el cielo, también en la tierra. El reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios. Ahí llegó el reino. ¿Me escuchó bien? Donde se hace la voluntad de Dios, llegó el reino. Venga tu reino. Y el reino viene cuando se hace su voluntad. Un hombre y una mujer caminan en el reino cuando están caminando en la voluntad de Dios. Una iglesia es de reino cuando se ha metido en la senda de la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces yo tengo que buscar, tengo que descubrir, tengo que entender y tengo que responder a la voluntad de Dios en cada situación de mi vida. Entonces, para nosotros es fácil estar en una iglesia. Lo difícil es estar en el reino. Para nosotros es fácil parecer un evangélico. Usted me dice a mí y yo soy bueno en eso. Dígame, ¿en qué tipo de evangélico usted quiere que yo parezca? Y yo me disfrazo. Yo he ido a los sitios y me han dicho: usted no parece bautista. Y dice: ah, pues yo me disfrazo como bautista. No hay problema. Yo he ido a los sitios y me han dicho: usted parece pentecostal. Y yo de la cabeza a los pies, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente asocia un estilo con una definición y con una identidad. Entonces, si usted es una persona un poquito así como yo, que como ustedes ven que estoy con una lucha por quedarme aquí, me muevo. Eso es estilo. Eso no me da unción a mí. Eso soy yo siendo como yo soy. Tan sencillo como eso. Entonces algunos conectan ese estilo con una denominación, con un concilio. Ay, este pentecostal porque se sale del púlpito, porque se mueve, porque da 2 o 3 zapatazos, porque dice: sí, camanda aquí, alabado sea el nombre que vive, habla un poquito. Entonces, si tú coges un hermano pentecostal que es pausado en su estilo natural, como algunos amigos míos pastores, yo voy con este hermano que es pentecostal desde, yo creo, desde la abuela, ese hombre, y conoce toda la situación y el ambiente pentecostal de la A a la Z. Entonces, digo, la experiencia, el movimiento, la teoría, la práctica, la doctrina,
Y vamos a un sitio y me dicen a mí, ¿de qué iglesia pentecostal es usted? Usted es bautista, ¿verdad? Me dicen al otro. Y nos miramos y digo, vamos a cambiarnos el disfraz. Reino, hermano, es más que venir a la iglesia. Reino es más que usted parecerse a un estilo. Reino es que se haga la voluntad de Dios en tus relaciones. Cuando se acabe el culto, en tu casa, en tus negocios, cuando vaya a llenar ahora los taxes, a la hora de hacer el contrato y de hacer el préstamo, y a la hora de pagarlo. Eso es lo que se haga la voluntad de Dios en todos tus asuntos. ¿Cuántos me están entendiendo? Hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando encontramos ese reino? Ya yo sé que el reino es descubrir, entender y responder a la voluntad del Señor. Mire, ¿usted sabe cuál es la oración más difícil que yo he encontrado en la Biblia? La oración más difícil y a la misma vez la más importante. No hay una oración más importante que esa en la Biblia. Tiene 3 palabras. Sencilla. Hágase tu voluntad. No hay una oración más importante que esa. Hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan de Jesús en el Getsemaní? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Jesús cuando oraba? ¿Qué le decía el Señor en su oración a Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién va a gobernar aquí? ¿Quién va a tener la última palabra aquí? ¿Quién va a ser el primero? ¿Se va a manifestar la primicia del reino o lo que yo quiero o lo que fulano quiere? Jesús decía, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo, hágase tu voluntad. Oh hermano, no hay una oración más importante que esa. Porque decirle al Señor, hágase tu voluntad, es decir, méteme y manténme en tu reino. Se puede hacer tu voluntad y usted quedarse feliz en la iglesia y haciendo las cosas como lo está haciendo, pero para estar en el reino tiene que hacerse su voluntad. Usted sabe que usted le puede decir que no al gobierno de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que rotundamente le dijeron que no al gobierno de Dios. La Biblia dice en Juan 1:11 que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Hay gente que le ha dicho al Señor, no vas a gobernar sobre mi vida. Lo interesante del reino, amados, que no es de este mundo, es una esfera espiritual donde yo le pido al Señor que me revele su voluntad para mis relaciones, para mis situaciones y para mis acciones. Y cuando eso comienza a manifestarse en lo espiritual, comienzan a suceder cosas en lo material. Para darle un ejemplo sencillo, ¿cómo usted cree que se siente una mujer que su esposo la está maltratando física y emocionalmente? ¿Usted se cree que esa mujer se siente feliz y se siente bien? ¿Ah? ¿O cómo se siente un hombre que su compañera lo está engañando? ¿Usted cree que se va a sentir bien? Usted se siente horrible, mal. ¿Cómo se siente un cuadro de hijos que es abandonado por negligencia por sus padres? Mal. ¿O cómo se sienten los padres cuando son deshonrados por los hijos? Mal. ¿Cómo se siente un pastor cuando sus ovejas no se someten a la palabra del Señor? Mal. ¿O cómo se sienten las ovejas cuando sus pastores los maltratan y abusan espiritualmente de ellos?
mal. Y usted se va con esa carga y con ese mal aquí en la mente, en el corazón, y es cuestión de tiempo para que lo que usted tiene en la mente y en el corazón comience a manifestarse en úlceras, en estrés, en aumento de presión, en diabetes, inclusive en cánceres. Pero ese hombre, esa mujer, ese padre, esos hijos, esa oveja, ese pastor se entregan al Señor y el reino de Dios comienza a manifestarse en su vida y comienzan a decirle: Señor, hágase tu voluntad en mis relaciones y en mis situaciones, y comienza a cambiar ese hombre. Y cuando ese hombre comienza a cambiar, comienza a bendecir a esa mujer que Dios le ha puesto al lado, y esa mujer comienza a sanarse, porque ese hombre en lo espiritual comenzó a hacer la voluntad del Padre en sus relaciones, y esa voluntad espiritual comenzó a tener un efecto en lo material. Es increíble cómo lo espiritual afecta lo material. Pero hay que buscarlo primero. Diga conmigo: primero. Esa es la primicia del reino. Hay 3 maneras, hermano, de responder a la voluntad de Dios, aparte de decirle que no. Hay 3 maneras. Por más vueltas que usted le dé, hay 3 maneras. Primero, usted le puede decir al Señor: hágase su voluntad, de una manera resignada. Quiero pensar en eso, aunque parezca raro, quiero pensar en eso en el momento que usted dice: bueno, déjame hacer la voluntad de Dios porque no me queda más remedio. Usted se encontró con un Dios muy poderoso, lo pilló. ¿Cuántos se acuerdan cuando peleaban a lucha libre? Le ponían a uno contra el piso y le ponían el codo aquí en la garganta: te rinde. No me voy a rendir nada, si no me rindo me matan. ¿De acuerdo? ¿Sabe que hay gente que le dice: Señor, voy a hacer tu voluntad? Pero es como una resignación, porque se encontraron con un poder mayor y no le queda de otra. Después puede que la gente se enderece, pero vamos a ser francos, en la Biblia hay momentos donde la gente cayó y hizo la voluntad del Señor porque no le quedaba de otra. ¿Qué le quedaba a Pablo cuando el Señor lo tocó y le rompió los dientes contra el piso? ¿Qué le dijo Pablo al Señor? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El bravo iba persiguiendo. Si lo tumbó una luz, lo dejó ciego. Un poder sobrenatural. Y Pablo le dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Usted puede hacer la voluntad de Dios así, con resignación ante la magnitud del poder de Dios que lo está rodeando. Muchos de ustedes han hecho la voluntad de Dios así, porque no le ha quedado otro remedio. Es como la gente que dice: ¿tú quieres aceptar a Cristo? Y todo el mundo te está mirando. Sí, porque tú no tienes a Cristo en tu corazón, hermano, que nos está visitando en esta hora. Y te cogen, te ponen el spotlight. Nunca me ha gustado eso, por eso mismo, porque a mí me lo hacían. Entonces ahí tú estás la gente aceptando a Cristo 70 veces y ninguna es real. Porque lo hacen para quitarse al predicador de encima. Porque no te queda más remedio. Para salir de la vergüenza o de la coerción del momento. ¿Cuántos saben lo que yo estoy hablando? Entonces, hay quien hace la voluntad de Dios así, o hay quien hace la voluntad de Dios con un resentimiento amargo, como Jonás. Jonás hizo la voluntad de Dios, lo mandó para Nínive y ese fue para el puerto más lejano que había. En el mapa, en la historia, el puerto más lejano de Nínive era en Tarsis, al sur de España, que todavía está. Y él se fue para allá. Y el Señor se preparó un gran pez. El Señor. Y se preparó una gran tormenta. Y se preparó una gran situación. Y lo tiraron al mar. Y el gran pez pescó al profeta. Y el gran pez lo vomitó en la orilla del propósito de Dios. Y el profeta, como era profeta y tenía llamado de profeta, y Dios, que es Rey soberano, le dio la gana de usar a su profeta, tuvo que abrir su boca y predicar. Pero mientras predicaba en Nínive, el profeta Jonás decía: yo voy a predicar a regañadientes, pero yo sé. Y él oraba para que nadie se convirtiera, porque él no soportaba a los de Nínive. Pero para sorpresa del profeta, los cielos se abrieron, ayunó hasta el gato, se convirtió todo el mundo. Y hubo un gran avivamiento en Nínive, un pueblo pagano que no conocía a Dios,
Y Dios usó a un profeta que hizo la voluntad de Dios con amargura. Dice, Dios no obliga a nadie. Cuando le da la gana, sí. Diga conmigo, soberano. El soberano puede obligar al que quiera. Pero Dios le dio la oportunidad. No se crea que si Dios quiere hacer algo en Guareperi y tú y yo no obedecemos, como yo siempre digo, el Señor no cancela su fiesta por nadie. De algún lado el Señor nos mandará alivio y respiro. Lo que pasa es que el Señor nos da la oportunidad a nosotros para que nosotros participemos de su reino y no hagamos su voluntad porque no nos queda más remedio, o con un amargo resentimiento como el de Jonás. Yo conozco pastores y amigos míos y líderes en la iglesia. Pues tengo que hacer esto, ni modo. Eso es lo que se espera, ¿verdad, pastor? Sí, eso es lo que se espera y eso es lo que tienen que hacer. Y cuando lo hagan, a Dios le va a gustar que se haga lo que Él quiera y nosotros vamos a ser bendecidos, pero no creo que tú vas a recibir ninguna bendición. Pero hay otra forma de hacer la voluntad de Dios. Y es como decía David en el Salmo 40, fíjese, un salmo mesiánico, verso 8, uno de las palabras más poderosas que yo encontré en la Biblia, y se lo confieso acá entre nosotros, muchachos, ese es mi anhelo. Esa es mi oración favorita, el Salmo 48. Que yo pueda decir, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Yo no quiero hacer tu voluntad porque no me queda más remedio. Yo no quiero obedecerte porque me pusiste en una cama en el hospital, porque mi esposa me dejó, porque mi hijo se me rebeló, porque me botaron del trabajo. Yo no quiero hacer tu voluntad porque dijeron que la tierra va a temblar. El mundo se va a acabar. Y los mayas dijeron en un calendario que dice que es de los aztecas que en diciembre 21 el mundo se va a acabar. Y yo tengo un miedo terrible. Y yo quiero hacer tu voluntad para que si tú vienes y se acaba el mundo, por lo menos tengas de mí misericordia. Yo no quiero hacer tu voluntad porque me dijeron que tenía posiblemente una enfermedad terminal que no tenía cura. El hacer tu voluntad me ha agradado. Como Jesús, ayúdame y dame tu gracia porque yo quiero hacer tu voluntad de forma voluntaria, de corazón, sincera, para que venga tu reino a mi vida. Primicia del reino. Yo pregunto en esta tarde hermosa que Dios nos ha dado aquí calientita. Está caliente aquí orando. Eso es. Yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a decirle al Señor hoy, hágase tu voluntad? Habrá gente aquí que dice, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Y se puede poner en pie. Yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mi futuro. Yo tengo una situación en mi trabajo. Yo tengo una situación con mis hijos. Yo tengo una situación con mis negocios. Hágase tu voluntad. Habrá alguien que se atreva a hacer la oración más importante y decide, no porque el pastor se lo está pidiendo, sino porque entiende que la primicia del reino es buscar ese reino y su justicia primero, porque es exclusivamente a esos que lo buscan a quien todas las cosas serán añadidas. Y yo necesito que Dios añada amor a mi relación. Y yo necesito que Dios añada sanidad en mi hogar. Y yo necesito que Dios añada salud en mi cuerpo. Y yo necesito que Dios añada provisión económica a mis finanzas. Un nuevo trabajo. Una nueva relación con mis hijos.
un nuevo compromiso con la iglesia donde Dios me ha puesto. Yo quiero, Señor, que tú me añadas, pero primero quiero buscarte a ti primero. Hágase tu voluntad. Si tú haces esa oración, levanta tu mano. Levanta tu mano. Levanta tu mano, porque ahora es el Espíritu Santo el que está rastreando. Ahora es el Espíritu Santo el que está rastreando si hay resentimiento, si hay coerción, si hay culpa o sencillamente hay un deseo sincero de que Dios te ayude y de que su voluntad se haga en tu vida. No cuando vienes al culto, sino en la iglesia y fuera de la iglesia, en tu casa y fuera de tu casa, con los tuyos y lejos de los tuyos, cuando te ven y sobre todo cuando no te ven. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta vida que tienen un deseo profundo de que tú hagas su voluntad. Si hay alguien aquí que por primera vez quiere darte su corazón, bendícelo, bendícela. Si hay alguien que por primera vez quiere hacer un alto y decir: no, Señor, venga a tu reino, encárgate de mi vida de aquí en adelante. Si ese eres tú, no salgas de aquí, no salgas de aquí sin que oremos específicamente por ti. Lo único que tienes que decir es: pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Aquí hay siervos y siervas de Dios que aman a Dios, pero necesitan alinearse a la voluntad de Dios. Necesitan que la voluntad de Dios se manifieste en su vida de una manera urgente. Y están tomando esa decisión de corazón. Gracias por ello, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Porque de eso es que se trata. Porque entonces ahora yo puedo reclamar todas esas promesas que tú te vas a encargar de mí. Tú te vas a encargar de mí. Tú te vas a encargar de mí. Y en esa confianza me voy a sanar de toda ansiedad y preocupación. En esa confianza, Señor, me voy a gozar. En esa confianza es que yo te voy a adorar. En esa confianza te voy a alabar. En esa confianza nada ni nadie me va a robar el gozo tuyo, que será mi fortaleza. Nada ni nadie me va a robar la paz, porque mi confianza está puesta en ti, que yo quiero hacer tu voluntad, que quiero que venga tu reino. Y tú me dijiste que todo lo que yo necesito, tú me lo vas a proveer. Yo reclamo esa provisión milagrosa sobre la vida de tus hijos que han hecho esta oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Recíbalo, hermano. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Díselo fuerte. Usted sabe lo que es, que usted tiene un soberano que está comprometido con proveerle a usted todo lo que usted necesita, si usted lo busca primero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora los candidatos le van a prometer villas y castillas si usted le da el voto, y usted va a correr como corderito de la manada a votar por el suyo. Vote por Jesús, que no le falla nunca. Vote por Cristo, aleluya, que le ama con amor eterno. Y Él va a cumplir como siempre lo hace. Amén. Gloria al Señor.